Oiga, bueno, le platico, tras un fin de semana de crisis allá en Nuevo León, por fin se resolvió la novela de quién era el gobernador. Pues sí, Samuel García se reincorporó ya en el cargo, mientras que Luis Enrique Orozco se hizo a un lado como gobernador interino, pese a que tenía el respaldo del Congreso local y había sido validado además por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo pasó por ahí. Con esto, por supuesto, pues ya se esfuman las aspiraciones presidenciales de Samuel García, ya que de acuerdo con la ley electoral debía separarse del cargo el sábado pasado, pero bueno, pues al final reculó. Durante el fin de semana, Nuevo León tuvo dos gobernadores, uno interino, Luis Enrique Orozco, y uno constitucional, con licencia vigente, Samuel García, aún y cuando decidió reasumir actividades. No le voy a dar el gobierno a la gente más corriente de todo México, ¡nunca! Y se van a ir. Los vamos a sacar de México y de Nuevo León, porque aquí hay principios, somos incorruptibles. El MCista aseguró que él es el mandatario, por lo que no hay desacato. Asimismo, indicó que buscará a Luis Enrique Orozco, a quien el Congreso designó como gobernador sustituto en la entidad. Un aplauso a la bancada naranja de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo le hacen para aguantarlos todos los días, neta? ¿Qué se toman? ¿Un Ribotril o un Nexium o qué? Porque, o sea, verlos todos los días, mis respetos. Yo les voy a pagar un quiropráctico mañana para que le saque las contracturas. Este hecho generó ecos en la política nacional. La aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, consideró que no fue correcto que el Congreso de Nuevo León nombrara a una persona ajena a Movimiento Ciudadano. El Congreso toma la decisión de nombrar a alguien que no es ni del partido de Samuel, ni del equipo de Samuel. Es más, es contrario. Y a mí me parece que eso no está bien. Mientras que la precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, criticó el papel de Esquirol que presuntamente pretendía jugar Samuel García e incluso dijo que está lista para dialogar con la dirigencia de Movimiento Ciudadano, toda vez que se quedó sin precandidato. Lo que pasó en Nuevo León es la muestra clara de por qué la gente está harta de los políticos que solo piensan en ellos. El gobierno trató de poner un candidato para que dividiera a los opositores, especialmente entre los jóvenes y las clases medias. Solo causaron problemas en Nuevo León. A su vez, Orozco Sánchez llevó a cabo sus primeras actividades durante la mañana del sábado al acudir al campo de Fuerza Civil, al pase de revista y buscar una reunión con integrantes del gabinete, aunque fue desairado. Fernando Galván, Heraldo Media Group. Bueno, y será hasta el próximo año cuando Movimiento Ciudadano defina a quién le entre y a quién en lugar de Samuel García. Entonces, bueno, pues aquí le tengo más información. Será hasta el 20 de enero cuando Movimiento Ciudadano defina su candidato presidencial, tras el revés que sufrió Samuel García. El dirigente nacional del partido, Dante Delgado, reconoció que el neolonés pudo negociar al gobernador interino. Todos aquí tienen que saber también que Samuel pudo negociar con el PRIAM, pudo negociar quién sería el gobernador interino, pero se mantuvo fiel a sus principios. No aceptó entregar los recursos de Nuevo León, no aceptó garantizarles impunidad, no aceptó regresarle el Estado a la vieja política. Y todo esto dice mucho de sus valores, de sus principios y de su interés. Apenas este domingo el PRI aseguró que sí hubo intercambio de propuestas. A través de sus voceros, a través de terceros, nos mandó decir literalmente que cuánto queríamos por aprobar su licencia. Clemente Castañeda, coordinador de la bancada MCista en el Senado, reconoció que llevan desventaja rumbo al 2024. Porque vamos a perder un momento fundamental en la precampaña, pero estamos en perfectas condiciones de ponernos de acuerdo muy pronto, de hacer un proceso interno adecuado y sobre todo a la altura de lo que está demandando México. David Olivo, coordinador nacional de proyectos prioritarios del partido, explicó la ruta que el movimiento seguirá para elegir a su próximo candidato presidencial. Va a haber, recuerden que hay estudios, hay análisis político, como lo comento y lo reitero, vamos a hacer un ejercicio profesional de alturas para ganar la presidencia de la República, como se ha podido acreditar con buenos gobiernos, con buenos candidatos, como fue Jalisco, como fue Nuevo León, como fue Guadalajara, como fue Monterrey. Marco Fragoso para Heraldo Media Group.
Pues vamos a entrarle al tema con Sergio Charbel Olvera. Él es maestro en Derecho Constitucional y también en Derechos Humanos y Democracia, quien saludo con mucho gusto. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Sergio. Oye, bueno, pues a ver, desde hace unos días estábamos muy pendientes de lo que ocurría allá en el Congreso de Nuevo León, incluso el fin de semana todavía amanecieron por ahí con dos gobernadores, uno interino, uno que quería regresar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo ves el panorama ahora? Efectivamente es una crisis constitucional que se genera por el incumplimiento a las normas constitucionales por parte del gobernador electo constitucionalmente, Samuel García, porque pide una licencia, pero él pretende que sea un gobernador interino acorde con el pensamiento y la ideología política de su partido y no el gobernador interino que designó el Congreso de Nuevo León. Independientemente de que esto se considere como no correcto desde el punto de vista político, desde el punto de vista constitucional es correcto que el Congreso designe a quien por mayoría haya determinado el pleno de este Congreso local. Y eso no tiene ninguna cuestión, en contrario, ninguna cuestión que pueda restringirse o considerarse incorrecta desde el punto de vista político, porque la regla constitucional así es, el gobernador Samuel debe respetar esa regla y si pide licencia debe también informar al Congreso local respecto de el término de la licencia o el no uso de esta licencia que le ha concedido el Congreso para de esta manera generar una transición ordenada del gobernador interino que elige el Congreso local para que nuevamente regrese al cargo el gobernador Samuel. De lo contrario, pues se presenta esta crisis constitucional, dos gobernadores que pretenden ejercer su encomienda, uno que no lo puede hacer, que es Samuel, hasta en tanto pues se siga de forma ordenada el regreso a su licencia, y por otra parte el gobernador Orozco, quien válidamente pretende ejercer su encargo encomendado por el Congreso local. Entonces, bueno, aquí tenemos un incumplimiento por parte del gobernador Samuel y también es muy cuestionable las primeras acciones que ejerció el 1 de diciembre en la madrugada, porque se puede considerar como funciones que realiza en usurpación, es decir, no estaba él en ejercicio del cargo y emite pues una publicación en el periódico oficial de Nuevo León, puede ser considerada inconstitucional y fuera del ejercicio de sus funciones, lo cual también implica la comisión de un delito. Si se presentan las denuncias de forma adecuada, encaminadas a este propósito, Samuel García puede ser sancionado por esta irregularidad en el ejercicio de una función que no le correspondía en este momento. Entonces, bueno, tenemos una crisis constitucional en Nuevo León que depende de un adecuado cumplimiento de las normas constitucionales previstas en Nuevo León. Oye, sobre el tema de las denuncias es interesante lo que dice Sergio, porque incluso el Congreso local, pues digamos que estaba un poquito más cargado a favor de Orozco, ¿no? Quien era el gobernador interino en su momento. Ahorita no sé, prácticamente no sé si hay algo que hacer por su renuncia. Cuando él renuncia, pues, ¿qué es lo que pasa ahorita, por ejemplo, con Samuel? Puede ocupar el cargo nuevamente. Sí, el tema es que lo haga por la vía institucional, que se genere la comunicación correcta ante el Congreso y el que el Congreso pues, valide el regreso formal de Samuel a efecto de evitar toda esta crisis constitucional que se está generando, ¿no? Sabemos de las dificultades que sufrió Luis Enrique Orozco Suárez para ejercer el cargo, los impedimentos que tuvo, inclusive para entrar al Palacio de Gobierno. Y esto yo creo que está en manos de que Samuel García cumpla adecuadamente con las reglas constitucionales previstas en el texto fundamental de Nuevo León. Muy bien. Finalmente, Sergio, ¿qué pronóstico le ves en próximos días? ¿Crees que realmente se presente una denuncia? Digo, ya involucra muchos temas, ¿no? Sobre todo el tema político, pero ¿cómo lo ves? Bueno, si se está en el entendido de generar las sanciones
que correspondan por esta crisis constitucional que se generó, debería de presentarse esas denuncias y deberían ser procedentes. Sabemos que todos estos temas finalmente derivan en acuerdos políticos y quizás eso genere impunidad frente a los ilícitos cometidos por Samuel García. Muy bien. ¿Algo más que te gustaría agregar? Habrá que estar muy atentos respecto de las acciones que se puedan ejercer, tanto penales como también políticas. Puede inclusive derivar esto en juicios políticos, que también implican acuerdos dentro de las cúpulas políticas, pero es también una posibilidad que se presente en juicios políticos. Muy bien. Pues muchas gracias por tu análisis y estamos en comunicación, si lo permite, Sergio. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Hasta luego y saludos.